Ishwarama, la Madre Elegida, por Sri N. Kasturi. Traducción de Herta Pfeiffer, Santiago, 18 de junio de 1988. Las primeras lecciones. Primera parte. Esto representaba el primer resumen del histórico evento en Uravakonda, tal como le fue transmitido a los aldeanos de los alrededores. La curiosidad se tornó en sorpresa y la sorpresa se fue transformando en anhelo. Habitantes de las ciudades y aldeas de la zona, Dharmavaram, Penukonda, Gorantla, Madiguba y Bukapatnam, se volcaron fuera de sus casas y chozas. La muchedumbre era inmensa cuando llegaron finalmente a Puttaparthi, y Subama, la Yashoda del Gokul moderno, abrió de par en par las puertas de la mansión Karnam para darle la bienvenida al joven Salvador y a su gigantesco cortejo. Ella nunca había tenido dudas. Había visto lo suficiente como para convencerse de su realidad, cualquiera fuera el nombre, Sai Baba o algún otro que Satya pudiera darse. Ella había escuchado el llamado mucho antes del día en que él se subiera a la roca de Uravakonda para convocar al género humano a establecer un santuario a los pies del gurú en sus corazones. Hacía mucho que ella había aceptado sus pies como los del gurú y de Dios. Hacía mucho que había creído en él como la encarnación que había de descender en esta era de Kali. No había dejado de indagar si Puttaparthi era mencionada en el Bhavishya Purana. Si no se hacía mención, no tenía importancia tampoco. Ella ya se había embebido lo suficiente de las enseñanzas de los antiguos sabios. Sentía que los tiempos clamaban por Satya. ¿No había descrito Sankaracharya la naturaleza del avatar de Krishna y las circunstancias en medio de las cuales vendría? Shankara se refería al Señor que había entregado el Gita a la humanidad, pero Subama sabía que también Satya dejaría muy pronto de lado la flauta para empuñar en cambio el látigo. Shankara describió de la manera siguiente el rol del avatar. Después de que las gentes practiquen los códigos de la moralidad ordenados por la religión para su liberación del sufrimiento y la esclavización, vuelve a entronizarse entre ellas el deseo por los placeres sensoriales y por el poder y las posesiones mundanas. Se pierde la discriminación, la sabiduría declina, la injusticia llega a rebasar a la justicia. Entonces, el Señor, la causa primordial, el Creador primero, deseando asegurar la continuación del universo en la forma en que Él lo ha determinado, encarna parte de sí mismo como hombre. La fuente eterna que es el depósito de todo el conocimiento, el poder, la energía y el vigor, se personaliza entonces y hace patente al Maya que ha permanecido adormecido y latente dentro de ella. Y es así que, revestido del Maya y de sus tres facetas, los gunas, las tres características de Tamas, Rajas y Sattva, se le ve como si hubiera nacido, como dotado de cuerpo y como si le mostrara compasión a los seres vivientes. Mas en realidad, él es no nacido, inalterable, puro, iluminado y libre. Ishwarama estaba ansiosa por llevar a Satya de vuelta al hogar de los Raju, y Subama, conociendo el corazón de la madre, lo dejó ir. Satya, empero, no podía ser feliz por mucho tiempo allí, en donde la gente quisiera tenerlo por completo para sí. «Yo no les pertenezco solamente a ustedes», les dijo a sus padres. «Le pertenezco a todos los que me necesitan». Tampoco estaba a gusto en la casa de su hermana Venkama, casada ahora, como la costumbre lo dictaba, con el hermano de su madre. Una discusión en el hogar, una palabra de enojo, una mirada dura, le dolían mucho más a él que a quien lo recibiera.
Ishwarama también estaba atada a la suerte y a la familia de su otro hijo y de sus hijas, y en particular con la del menor Janakiram, el que sufría de un resfrío crónico que desembocó en una bronquitis y luego en la temida tuberculosis. De modo que la vida en medio de una familia absorta en sus problemas personales resultaba imposible de conjugar con el avatar de la era. El hogar de Subama también resultó pequeño para los peregrinos que llegaban a buscar refugio a los pies del gurú. Había un sanyasi que vivía en la populosa ciudad-mercado de Kotacherubu, a 5 millas de distancia, el que había construido allí una ermita. Esta se levantaba sobre una altura que dominaba sobre un gran lago artificial alimentado por las aguas del Chitravati. El sanyasi habló con el padre y el abuelo de Satya respecto a llevarse al niño con él, como pupilo, sucesor y heredero espiritual. Le señaló que el lugar quedaba sobre la carretera entre Dharmavaram y Gorantla, y solo a unos pocos minutos del punto de intersección de las rutas principales de Penukonda y Mudiguba, y de Dharmavaram a Kadiri, sobre la ruta Anantapur-Madrás. Insistió sobre el hecho que este era el lugar más apropiado para Satya. Mas Ishwarama, alarmada ante una nueva amenaza de llevarse a su hijo lejos de ella, respondió de manera cortante. Su marido no tuvo nada más que agregar. Cuando Subama oyó de la sugerencia de llevarse a Satya, actuó rápidamente y ofreció unos terrenos junto a la ribera occidental del río, en los cuales se podía construir un galpón para acomodar a las multitudes. Subama era la personificación de la hospitalidad honesta. Era la más ansiosa por velar que los numerosos visitantes que llegaban hasta Puttaparthi, hasta su bienamado Satya, fueran recibidos y alimentados con esmero. Swami habla de ella incluso hoy en día, de su incesante actividad desde la madrugada hasta la medianoche, cociendo arroz, moliendo chutneys, mezclando curries y friendo papas, todos los agotadores procesos de cocinar para los diversos grupos de gentes que llegaban a todas las horas del día. La muela de su casa no permanecía jamás en silencio, dice Swami. Muchos de los que venían a adorar a Bala Sai, un apelativo que iba ganando preferencias, buscaban a la madre y al padre para presentarle sus respetos. Venkapa Raju estaba rara vez disponible, porque tenía mucho trabajo con sus almacenes de provisiones y pasaba mucho tiempo recorriendo los mercados de las localidades vecinas en busca de gangas. Ishwarama, en cambio, estaba en casa para recibir el peso de este homenaje y para sufrir toda la inquietud que le causaba la gente que relataba que Sai Baba les había prometido honrar sus casas y sus aldeas con su presencia. ¿Cuán lejos le llevaría el viaje y por cuánto tiempo estaría fuera de su vista? Se preocupaba, porque ¿cómo podía saber que él podía manifestarse en tantos lugares como quisiera? El simple y confiado enfoque de Ishwarama era tal que una vez, cuando su hijo actuaba en la obra Kanatakara, se había lanzado hacia el escenario durante la escena de la ejecución para salvarle la vida. Ahora, después del triunfal regreso de Satya a Puttaparthi como Bala Sai, ella no dejaba pasar ninguna noche sin observar los acostumbrados ritos para desviar el mal de ojo. El giro ritual de una nuez de coco 3 veces en torno a él antes de ser partida, y el dar vueltas en torno a él con la llama de alcanfor. Aquellos que ganaban mucho con el darshan, sparshan y sambashan de Baba difundían la noticia a lo largo y ancho de la región y hasta sus más alejados rincones. Cada vez llegaban más gentes y la aldea entera vibraba con los bhajans que se cantaban para él. Baba daba darshan desde una diminuta habitación de 8 por 6 pies, abierta hacia el camino. Este camino que conducía desde el río hasta la casa de los Karnam solía estar abarrotado de peregrinos los jueves,
sentados en apretadas hileras de unos 50 metros de largo. El resto de los días había aproximadamente la mitad. Subama hizo construir un local de oración para acomodar al número siempre creciente de peregrinos. El salón principal del edificio tenía verandas por sus costados norte y sur, y Subama fue lo suficientemente previsora como para hacer levantar muros de ladrillo en ambos extremos de las verandas, de modo que podía contarse con 4 espacios habitables más. Ishwarama se vio tomada por sorpresa una noche, cuando un grupo de unas 6 personas, hombres y mujeres, llegaron a su casa en un estado de agitación indescriptible. Dijeron que habían venido a rendirle homenaje a Satya Narayana Raju, que se había transformado en Sai Baba en Uravakonda. Satya, según contaron, les había relatado muchos incidentes acaecidos en Shirdi mientras él estaba allá. El duelo de lucha, los discursos musicales de Das Ganu y la forma en que cubría su cabeza en esa ocasión. Del hecho de haber sido alabado como Shiva, Rama, Krishna y Maruti por los devotos. Le contaron que su hijo había explicado que no había necesidad alguna de adorarle como Maruti, puesto que Rama llevaba a Maruti inseparablemente incorporado a él, del mismo modo en que Maruti llevaba a Rama vitalizando el aliento de la vida misma. Yo soy Rama, yo soy Krishna. Tengo a mis adoradores en muchos países. La gente me dirige plegarias en muchos idiomas. Les había confiado Satya. Uno de ellos había exclamado, ¿Krishna? Porque era un fiel devoto del azul dios boyero. Y Satya le había contestado, sí, Krishna también. ¿Desearías oír la flauta? ¿Quién habría dicho que no? Le comentó el devoto a la madre. Me persuadió para que apoyara el oído contra su pecho y escuché cómo el divino aliento se transformaba en un deleite arrobador. Después de oír esto, Ishwarama se levantó rápidamente y les acompañó de vuelta al mandir, con la esperanza de poder oír muy pronto los sonidos que hacían que los árboles se transformaran en cúpulas floridas, que hacían detener el fluir de las aguas del Yamuna, que calmaban a las raudas nubes y a los vientos huracanados, que envolvían en fragante silencio a insectos, aves, bestias y humanos. Sin embargo, una vez llegada a la presencia, no se atrevió a pedir nada. Tenía la esperanza de que Satya notara que se encontraba con el grupo de Kamalapur y le preguntara por el motivo que la había hecho venir a esa hora no acostumbrada. Se quedó sentada allí por largo tiempo, sumida en admiración y en aprehensión. Se sentía terriblemente cansada. No pudo seguir callando. De pronto preguntó, ¿tenía Sai Baba la flauta de Krishna? Satya le contestó, yo la tengo ahora, yo la tenía entonces, yo soy el mismo Krishna de entonces y de ahora. Un profundo y audible suspiro fue la respuesta de Ishwarama. Escuchen, les dijo Sai Baba a todos los que estaban sentados allí, en el desnudo piso del salón central del mandir. Aquella forma vendrá a fundirse en esta. Se produjeron algunos minutos de silencio y entonces todos escucharon el pesado taconear de unas sandalias de madera que venían subiendo los peldaños desde el galpón. Continuaron a lo largo de la veranda y siguieron por el mismo piso sobre el que estaban sentados. Izquierdo, derecho, izquierdo. Un andar deliberado, solemne, perturbador. Ishwarama intervino con un «no se permite llevar calzado». Pero la persona a quien las sandalias hacían entrar con ellas no era visible, ni tenía la intención de acatar la advertencia. Tampoco se veían las sandalias, mas sus audibles pisadas eran auténticas. El sonido se dirigió derecho hasta donde estaba Satya,
y allí desapareció repentinamente. «Esto fue lo que yo era entonces», dijo Baba, cuando tocaba la flauta en las ruinas de la mezquita. «Esta es la razón por la que te has dado el nombre de Sai Baba. Esto es lo que dices, pero todavía no puedo creerlo realmente», musitaba Ishwarama para sí misma, temerosa que Swami llegara a escuchar sus palabras. La sorpresa la acompañó por mucho tiempo, porque cuando todo se dice y se ve, la sorpresa representa la única respuesta razonable para lo absolutamente improbable. La hija mayor había desarrollado una gran curiosidad por saber lo más posible sobre lo que pudieran informarle los peregrinos provenientes de Shirdi respecto a la vida y las obras de aquel Sai Baba. Le había pedido a Satya demostrarle un retrato del cuerpo que había tenido en aquel lugar. Una noche, hacia la madrugada, sintió un ruido detrás de un saco de arroz apoyado contra uno de los muros de la habitación en la que dormía. No parecía ser producido ni por un roedor ni por un reptil. Descubrió que se trataba de una hoja de papel grueso, enrollada y puesta entre la parte superior del saco y el muro. Cuando la desenrolló, se encontró con un retrato en colores de un viejo santo barbado, sentado sobre una roca plana. Luego descubrió que se trataba justamente del retrato que le había pedido a su hermano menor. Venkama les relataba a su madre y a la otra hermana toda una serie de interesantes incidentes de Shirdi, e Ishwarama absorbía encantada las maravillosas historias, solicitando permanentemente oír otras nuevas. Se sentía feliz al escuchar que Baba se había quedado en Shirdi desde el momento en que había puesto los pies en la aldea, hasta aquel en que había sido depositado en su tumba. Aprovechó la primera oportunidad que encontró para preguntarle a Satya: «Si eres aquel Sai Baba, ¿por qué no te quedas aquí para siempre? Entonces no fuiste a ningún lugar alejado. Ese Baba no estuvo ausente de Shirdi ni un solo día». Mas Satya le respondió: «Esa es justamente la razón por la que había de volver y hacer algunos cambios. Ahora debo bendecir a la gente, a todos los que claman por mí y en donde quiera que se encuentren». Esta respuesta silenció los labios de la madre. A medida que fue pasando el tiempo, Satya se convirtió cada vez más en propiedad de sus devotos, distanciándose en la misma medida de su familia. Para tristeza de Ishwarama, decidió vivir en forma permanente en una de esas habitaciones de la veranda. Eligió la del lado norte, que daba sobre el camino por el que la gente llegaba hasta la sala de oraciones. Su familia podía tener acceso a él solo si asistía a las reuniones de devotos. Su hermana Venkama era una entusiasta cantante de bhajans. El abuelo Kondama Raju, que ya había cumplido 95 años o más, no se perdía ningún darshan y llegaba hasta el mandir ayudado por su bastón. Ishwarama solía deslizarse silenciosamente dentro del mandir, cerca de mediodía, para observar con cariño la escena y revisar el menú. La cocina estaba a cargo de un pequeño grupo de devotos que había encontrado refugio a los pies del loto y que vivían con Baba. Ocupaban casi todo el espacio disponible de las rústicas construcciones apoyadas contra los muros, que servían de cocinas, y se habían repartido la envidiable tarea de proveer a su joven gurú de todo aquello que pensaban podía gustarle. Entre los que llegaban hasta Baba en esos primeros años venían muchos infortunados poseídos por espíritus y que eran traídos hasta esta nueva esperanza por sus atribulados parientes. Supe la historia de una dama de Marwari, cuya vida estaba siendo succionada por un espíritu demoníaco que la controlaba. El íncubo la hacía repetir incesantemente la frase: «Llévame a Puttaparthi, yo me iré». La gente que la rodeaba se preguntaba sobre el significado, mas nadie lo sabía.
¿Se trataría de un lugar, una persona, una droga, una gema, un ídolo? Cuando finalmente la familia descubrió que Puttaparthi era una aldea que quedaba a casi 800 millas de distancia, la enviaron sola para allá, con una nota apretada en su mano. El demonio que tiene esclavizada a esta mujer desea ser expulsado solamente por Balasai en Puttaparthi. Por favor, ordénale que se vaya y mándala a ella de regreso. Los afortunados que habían sido liberados de sus atormentadores por un mero contacto con la mano de Baba, iban entonces a formar filas para recibir las bendiciones de Ishwarama. Ella accedía, pero se mostraba comprensiblemente nerviosa y reticente, porque no solo rehuía la publicidad, sino tampoco se sentía completamente segura respecto a que se hubieran vuelto en verdad inofensivos. Atraídos por el llamado de Sai Baba, llegaban los visitantes por docenas cada día. Un bus comenzó a viajar hasta la región y los que llegaban por 3 hasta Penukonda o Dharmavaram podían seguir de este modo hasta Puttaparthi, después de un agotador recorrido que duraba 4 o 5 horas. Srimaji Sushilama, una de las que hiciera la peregrinación por aquellos años, escribió una cabal crónica de su viaje en 1942. Desde la estación de ferrocarril de Penukonda se continuaba con un viaje demoledor de huesos en Yukla, carreta, por 2 millas hasta la ciudad. Entonces, mientras esperábamos en la estación de buses, se reunió una multitud en torno a nosotros para hacernos blanco de sus burlas, porque para ellos Baba constituía una farsa o un engaño. ¿Cómo podían aceptar la divinidad de alguien que no era sino un niño aldeano? Nos encontrábamos con sonridas burlonas y risas irreverentes de los muchachos que vagaban por allí, mientras nos acomodábamos en el bus. Exhaustos y medio muertos llegábamos entonces a bajarnos en Bucapatnam, en el centro de la ciudad. ¿Y qué hacer entonces? El resto del trayecto había de hacerse en carreta, pero los bueyes que debían tirar de ella estaban pastando en los cerros, en tanto que la carreta descansaba en otro lugar, con la parte de atrás apoyada en el suelo y la vara apuntando hacia arriba. Nadie parecía dispuesto a hacer algo para lograr la necesaria cooperación entre ambos elementos. Ahí nos quedamos parados, sintiéndonos impotentes. Pero alguien se compadeció de nosotros. Una amable señora nos invitó a su casa cuando vio la situación en que estábamos e hizo los arreglos como para que se trajeran los bueyes para uncirlos a la carreta. Su bondad no se limitó tampoco a ese único día. Nos dijo que recurriéramos a ella si necesitábamos ayuda de cualquier tipo, cada vez que pasáramos por ahí. Nos dijo que no teníamos más que preguntar por los Yadalams. La carreta fue cargada con nuestro equipaje, pero nosotros tuvimos que caminar tras ella las 4 millas del trayecto, porque el camino estaba lleno de hoyos, piedras y promontorios, y los saltos, si uno iba arriba, resultaban insoportables. Por último, llegamos junto al Chitravati, pero el río estaba de crecida. El carretelero se rehusó a cruzarlo, se puso agresivo y estaba a punto de volverse a Bucapatnam, cuando de manera casi increíble aparecieron 2 hombres vadeando las correntosas aguas y dirigiéndose hacia nosotros. Sai Baba había sabido que veníamos y los había enviado para que nos llevaran al otro lado del río, con carreta y todo. El río comenzaría a bajar rápidamente de nivel, nos dijeron, y así fue. Sujetándonos de las manos, luchamos contra la corriente, con el agua que nos llegaba a la cintura. Mi mujer y yo fuimos por primera vez a Puttaparthi en 1948, 6 largos años después de este viaje en tren hasta Penukonda. Las sacudidas en el Yukla, la molestia del bus, la cacería en busca de bueyes, la ruta a saltos, la caminata detrás de las carretas, el barro, la arena, la seguidilla de inconvenientes,
todo se mantenía intacto y nos estaba esperando también a nosotros. Para volver a la historia de Sushilama, Baba nos estaba esperando para dar la bienvenida y corrió hacia nosotros como una madre corre hacia sus hijos demasiado cansados para caminar. Parecía que toda nuestra extenuación la sentía él mucho más que nosotros. «Vengan, vengan», nos dijo. «Qué cansados deben estar. El viaje, el hambre, la sed y además este río. Les he estado esperando desde mediodía». Nos llevó al mandir en donde se encontraban algunas devotas, Chayama, Krishnama, Sobhagyama y Satyavatama. «Aquí están mis hijos que venían», dijo. «Llenen bien sus platos, están muy hambrientos». Se sentó junto a nosotros y sus dulces palabras de consuelo hicieron desaparecer todo nuestro cansancio. Les contó a los demás por todo lo que habíamos pasado para llegar hasta allí, nuestra esperanza y nuestra desesperación, y también intercaló una que otra broma respecto a las vacilaciones de nuestra fe. Sus palabras, su mirada, su sonrisa. Nos sentíamos henchidos con ellas y ya no sentíamos ni hambre ni cansancio. Cuando colocaron los platos hechos de hojas y sirvieron la comida, habíamos perdido el apetito. Simplemente podíamos mirar su rostro y nada más. Al notarlo, mezcló los preparados en su propio plato, formó bolas con ellos y se levantó para poner una en cada uno de los nuestros. Toda esa calurosa noche dormimos en el rectángulo interior, bajo el cielo abierto. Los hombres a un lado de la cama de Swami y las mujeres al otro. Cerca de las 2 o 3 de la mañana, Swami se retiró a su habitación. Nosotros despertamos temprano también. Nos fuimos a bañar al río y volvimos para recibir darshan. ¡Oh, qué momento tan celestial fue aquel en que levantamos en alto la llama del alcanfor!